Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Ramón Guillermo Aveledo con nosotros, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Buenos días, encantado de saludarte. Y gusto de estar aquí. Y bueno, mi primera palabra, como es obligatorio en un día como hoy, es para expresar nuestras condolencias. No solo a esta casa, que era su casa, sino a toda la familia venezolana por el deceso del tío Simón, de Simón Díaz. Simón es un cantor que expresaba la sensibilidad y las querencias del pueblo venezolano, y todos nos sentimos un poquito más solos hoy con su partida. Así que ¿y por qué lo menciono? No solo por lo normal de la condolencia a su familia y a todos sus amigos, sino porque hay que recordar los puntos que nos unen. Esa figura, la figura del tío Simón, una figura querida por todos, por encima de diferencias, nos recuerda que somos un solo pueblo, el pueblo venezolano, que somos un solo pueblo y que tenemos unas referencias en el afecto, en la sensibilidad, que son buenas para todos. Gracias por invitarme. Sí, y además esto que estás describiendo en nombre de todo un país con un mismo corazón, nos aflige en un momento tan sensible para Venezuela. Acaba de registrarse el fallecimiento de Génesis Carmona, una joven de 22 años que fue herida de impacto de bala en Valencia. Estas horas que está viviendo el país, esta expectativa, esta ansiedad, esta necesidad de un camino a la paz y a las resoluciones, ¿qué decirle al país que nos ve? Ayer lo de Valencia fue muy violento, y la imprudente intervención del gobernador del estado, el señor Ameliach, que debe actuar en beneficio de la paz, de estar convocando, incitando al enfrentamiento, a la salida de estos grupos, pone de manifiesto. También ayer ocurrieron cosas similares en Punto Fijo, ocurrieron cosas similares en San Juan de los Morros. Ha ocurrido aquí en Caracas, ya sabemos, todos, ya es público y comunicacional, como se dice, que tuvo que ver el día 12 de febrero y en la tarde y noche la presencia de estos grupos armados que llaman colectivos. Ha ocurrido en Margarita, ha ocurrido en varias partes, ocurrió unos días antes con los estudiantes de la Universidad Santa Rosa de Lima en San José, aquí en Caracas. Eso nos pone de manifiesto una necesidad que tiene que ser un reclamo serio, firme, sereno, pero un reclamo de la sociedad al gobierno, que tiene que desmantelar y desarmar a esos grupos violentos que se hacen llamar colectivos. ¿Y por qué lo digo, Eduardo? Porque es el gobierno que tiene que hacerlo, porque es el que debe tener el monopolio de las armas, el monopolio de la fuerza. Es su responsabilidad del gobierno y de la Fuerza Armada. Eso no lo pueden hacer los ciudadanos. Si lo hicieran los ciudadanos, sería un enfrentamiento entre ciudadanos, una cosa terrible que llaman guerra civil. Eso de ninguna manera puede ser. Tiene que restablecerse el orden para que pueda haber paz. Y es una cosa en la que insistimos, y lo hacemos con toda serenidad, porque es muy grave lo que está pasando. Uno llama, desde luego, a que nadie incurra en excesos. Uno llama a que se mantengan siempre las manifestaciones de protesta en el ámbito de la paz, y que se proteste no por motivos generales y abstractos, sino por los motivos concretos que la gente tiene derecho a protestar: los médicos, los enfermos, los vecinos por la inseguridad, la gente que no consigue alimentos, que no consigue lo que desea comprar. En las farmacias la angustia de los enfermos crónicos que no consiguen medicamentos, pero que esto ocurra dentro de los cauces pacíficos, usando los medios de comunicación para expresarse, usando la calle con responsabilidad. Eso es muy importante para que se pueda preservar la paz. Pero hay cosas que son responsabilidad de los que gobiernan, porque son los que tienen el poder para hacerlo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, que tienen que actuar para dar seguridad, para dar tranquilidad a los venezolanos. Aveledo, desde el gobierno se ha escuchado con insistencia el calificativo generalizante para evaluar el origen de todas estas manifestaciones de una conspiración, de un intento de golpe de Estado, incluso con injerencia internacional.
Hoy el país está a la expectativa por la audiencia de Leopoldo López, a quien se le relaciona con los hechos a partir del 12F. ¿Qué hay que decir en ese sentido? Bueno, sobre Leopoldo reitero lo que hemos dicho una y otra vez. La prisión de Leopoldo es injusta. La sentencia vino antes de la averiguación, antes de la investigación de los hechos, de una vez, desde el mismo momento, enseguida de los acontecimientos, empezaron a disparar acusaciones contra él. Ahora se ha extendido contra Carlos Vecchio, que es dirigente también del mismo partido de Leopoldo, Voluntad Popular. Ahora fíjense ustedes, una conspiración y un golpe de Estado, que es algo de lo que está hablando el propio jefe del Poder Ejecutivo, el presidente en persona. ¿Eso de qué se trata? Eso tiene que ser, como hemos dicho nosotros y lo reiteramos, eso es un tema que hay que manejarlo con mucha responsabilidad. El jefe del Ejecutivo no puede referirse a eso como si estuviera opinando, como si estoy yo aquí analizando posibilidades. Tiene que hablar, decir con claridad los elementos de juicio concretos que tiene para decir eso y las medidas que está tomando para evitarlo. Porque eso, el golpe de Estado es una cosa que puede ocurrir solo con una participación protagónica del mundo militar. Yo creo que es una falta de respeto con la Fuerza Armada estar aludiendo a eso constantemente. Y lo demás tiene un sonido muy, muy clásico a libreto. Resulta que cualquier actividad opositora es calificada o como de la derecha fascista o como de golpismo. Pues el gobierno tiene que acostumbrarse a un hecho en la medida en que sea intolerante con la crítica, en la medida en que se cierren, se asfixien los caminos de la convivencia y la gente no pueda expresarse, no tenga libertad de derecho a la información, no tenga libertad de expresión, no tenga libertad de manifestación, no pueda usar sus causas, ni siquiera en la Asamblea Nacional se respeta el derecho de palabra de los diputados y la posibilidad de discutir los temas de interés. Entonces la sociedad se convierte en una especie de gigantesca olla de presión. Eso no es deseable, eso no es bueno para el país. Lo que es bueno para el país es la convivencia, el libre debate y la búsqueda, cada quien desde su punto de vista, de solución a los problemas que vive la gente. Abeledo, hago dos planteamientos en nombre de la gente que nos está viendo, independientemente de su posición. Claro. En esta pregunta, se ha hablado de la salida, algunos de la frase "vete ya". En rueda de prensa, la Mesa de la Unidad Democrática acaba de convocar a otra concentración, esta vez el sábado. En esencia, el sentido de estas manifestaciones, ¿cómo deben colocar la perspectiva del país? Incluso en factor tiempo, porque "vete ya" es una alusión a la inmediatez. Pues miren, nosotros hemos insistido como Mesa de la Unidad en que las manifestaciones y las protestas pacíficas siempre deben tener un objetivo concreto. La protesta del próximo sábado, que de nuevo será una protesta cívica, pacífica, cuyos detalles explicitaremos en estos días, es una protesta por el problema de la violencia y de los colectivos, en concreto, exigiendo al gobierno que cumpla un deber constitucional, un deber legal, un deber que tiene en razón de su posición. Nosotros, hay personas que han planteado este tema de la salida y con una inmediatez y con una premura. Nosotros, la línea de la mesa en su conjunto, suscrita por todos, es que hay que hacer una oposición, por supuesto, crítica, responsable, que es en las instituciones y que es en la calle también, pero responsable, pacífica y siempre exigiendo que se respeten los derechos y los reclamos justos de los venezolanos. Es de esa manera que nosotros reclamamos. Cuando pedimos la libertad de los detenidos es porque ha habido mucha arbitrariedad, muchos abusos, inclusive ya hay denuncias de vejámenes, de torturas, de actos completamente inaceptables, porque está vigente un Estado de Derecho para todo el mundo. Eso no puede pasarse por alto, no puede soslayarse en ningún caso. Pero aquí es un momento en el cual quienes tenemos la responsabilidad de ser la alternativa en el país, que es una responsabilidad, no es tan grande como la de gobernar, pero es muy grande, porque es la de los que aspiran a gobernar mañana. Tenemos que proceder entonces con mucho aplomo, con mucha serenidad y también con mucha firmeza. No tiene sentido que nosotros primero ignoremos el descontento objetivo que en el país existe, la inconformidad. Tampoco que nosotros, digamos, disminuyamos la firmeza de nuestros planteamientos,
pero que entendamos que esto no es una carrera de velocidad, que el agravamiento de la situación solo es posible si el gobierno, en lugar de comprender las señales de la realidad, se cierra y le da a eso solamente una respuesta propagandística, de acusaciones y de excusas, en lugar de dar una respuesta certera, de abrirse, de escuchar, de abrir espacios para que haya diálogo sincero y efectivo. Diálogo, solución, tiempo, velocidad. ¿Qué se le dice al país en este momento cuando a la par de las protestas hay una realidad que demanda gerencia, resoluciones, como por ejemplo la materia económica, la inseguridad? Hay un plan de pacificación, se ha venido hablando de diálogo. ¿Cómo evaluar los avances en ese sentido si los hay? Tiene que verse, al diálogo tiene que verse de resultados. Se ha convertido en noticia, un acontecimiento que debería ser normal, porque, por ejemplo, la seguridad es una competencia concurrente entre alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional. Y solo recientemente el gobierno nacional ha tenido, digamos, disposición de hablar con todos independientemente de su posición política. Ha hecho un Consejo Federal de Gobierno ayer, cuando estaba ocurriendo lo que ocurría, y entonces después ha tomado eso como excusa el vicepresidente para decir que los gobernadores que no fueron al Consejo Federal en una ciudad como estaba ayer la ciudad de Caracas, por el amor de Dios, entonces para esos estados no hay los recursos para los proyectos que han sido presentados. Así no es. Esa no es manera de gobernar. Hay que gobernar para todos y hay que entender... ¿Usted quiere decir que no fue irresponsabilidad de los convocados, sino de los convocantes? Pero si es que como estaba la ciudad, que la gente no podía pasar de un lado a otro, en ese clima de tensión, era muy difícil que estuvieran allí. ¿Cómo se les puede entonces penalizar a los habitantes del estado correspondiente, a los habitantes de Lara, de Amazonas y de Miranda, por una cosa que es absolutamente comprensible? Pero esas son las cosas que hay que corregir. Aquí hay que pensar en soluciones para los problemas y hay que pensar también en que el reclamo de la gente, que es justificado, nace en un descontento que se basa en la inseguridad, en la escasez, en la falta de medicinas en los hospitales, en la situación terrible de la economía que la gente está sintiendo en sus vidas. Es hacia allá de dirigirse la atención de los políticos, de la oposición, de los que ofrecemos una alternativa, y por cierto la atención del gobierno, que debe afrontar los problemas en lugar de dedicarse a inventar conspiraciones y a inventar fábulas de golpes de Estado. Gracias por esta visita. Éxito. No, muchas gracias a ustedes. Ramón Guillermo Aveledo, hoy en entrevista a Venevisión, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática.